Buenos días, señor consejero. ¿A cuánto ascienden las deudas de la laboral y qué medidas tienen pensado ejecutar para garantizar la viabilidad del centro? Sí, presidente, gracias. Señoría, buenos días. Como es lógico, mi respuesta a su pregunta se realiza en mi condición de consejero de Educación y se refiere a las decisiones de la Administración del Principado sobre la Fundación Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, no a las decisiones que los órganos de gobierno de esa fundación han adoptado o pudieran adoptar. Respecto a esta fundación, al igual que respecto al resto de fundaciones, las competencias de la Consejería de Educación y Cultura son las establecidas en la normativa de fundaciones. En aplicación de estas normativas, las fundaciones deben proceder efectivamente a presentar sus cuentas anuales y la Fundación Laboral Centro de Arte y Creación Industrial ha cumplido dicha obligación desde su constitución en 2007 hasta el 2015, el último ejercicio respecto del cual han presentado cuentas. La entidad se encuentra aún a tiempo, señoría, hasta el mes de junio, para presentar el ejercicio de 2016. En cuanto a su pregunta concreta de a cuánto ascienden las deudas, hemos de aclarar en un primer término que la deuda mide la cantidad de dinero que se ha pedido prestado para cubrir el déficit. Son, por tanto, dos indicadores estrechamente relacionados, íntimamente relacionados, deuda y déficit, pero diferentes. Evidentemente, la existencia de un déficit implica la necesidad de que el mismo se financie con una deuda. Esto es obvio. Y ello es así tanto en el sector privado como en el sector público. Por tanto, la existencia de un margen de endeudamiento no es algo negativo en sí mismo, máxime cuando las condiciones de endeudamiento no son especialmente ventajosas en estos momentos. Convendrá igualmente conmigo, señoría, que en lo que a marco, o mejor dicho, a macromagnitudes se refiere, los importes absolutos solo son representativos si se ponen en relación con las tendencias plurianuales y el volumen global de recursos de cada entidad. De hecho, en la Administración pública, los objetivos de déficit y de deuda se marcan siempre en términos porcentuales, no absolutos. Y conviene hacer esta aclaración previa para no reducir una situación compleja, que lo es, a la simple búsqueda de un dato numérico que en sí mismo no es indicativo de la situación real. Dicho esto, en la documentación contable presentada, la que nos consta a la Consejería de Educación y Cultura, correspondiente a 2015, se aprecia un excedente negativo procedente de ejercicios anteriores de 1.931.832,7 euros. Un excedente negativo del propio ejercicio 2015 que asciende a 68.312. De este modo, podemos decir que el déficit de la Fundación asciende a la suma de ambas cantidades, o sea, 2.145.051 euros. Esta cantidad puede resultar significativa en términos absolutos, pero debe considerarse que el total de los activos de la Fundación asciende a 7.233.019,73 euros. Es decir, el déficit acumulado supone un 27,5% del total y el déficit anual de 2015 el 0,9% de los mismos activos. Este porcentaje permite, a mi juicio, contextualizar adecuadamente esa cantidad global. Apreciamos también, señoría, una reducción considerable en la cifra del excedente negativo del último ejercicio, el 2015, en relación con el anterior, el 14, lo cual denota una actuación de la Fundación inequívocamente encaminada a la contención de los resultados negativos existentes. Y respecto a la deuda, que es su concreta pregunta, decir que el pasivo a lo largo del plazo a cierre de 2015 ascendía a 1.871.677,1 euros. Cifra esta bastante similar a la del déficit anteriormente facilitada. Por tanto, parece obvio que la Fundación, como otras muchas entidades, han acusado los efectos de la crisis, viendo deteriorados sus resultados anuales, si bien a la fecha ha sido capaz de cubrir su déficit a través de los recursos provenientes de endeudamiento. Por otra parte, y esto creo que es importante decírselo, se indica que en las cuentas de 2015 que el origen de dicha deuda se encuentra
principalmente en un préstamo a tipo cero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el marco del Plan Avanza y también en una operación de aplazamiento de los suministros prestados por la Fundación La Antigua Recrea, la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística. Los datos relativos a las cuentas de la Fundación, desde su constitución, así como las subvenciones recibidas por la Fundación de la Consejería de Educación y Cultura, pues han sido remitidas a esta Cámara, a petición suya, en cumplimiento de una solicitud que había formulado, y espero que estén en su poder. En cuanto a la segunda parte, señoría, de su pregunta, ¿qué medidas tiene pensado ejecutar el Gobierno para garantizar la viabilidad? Le insisto, una vez más, y le recuerdo, como vengo haciendo, que desde que se me presenta por esta o cualquier otra fundación privada en la que el Principado de Asturias está presente como patrono, es el patronato de la Fundación a quien corresponde la gestión, la viabilidad, que son indisociables del Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Y voy acabando. Es decir, la viabilidad del centro es una responsabilidad, señoría, una atribución y una competencia de todas las administraciones públicas y entidades públicas y privadas que conforman el patronato, que, como no me cansaré de repetir, se reconoce a sí misma en sus estatutos el principio de libertad de actuación. En resumen, no cometeré yo la imprudencia y la irresponsabilidad de injerencia, por mucho que su señoría se empeñe, provocando que el Gobierno del Principado suplante o se arrogue las funciones que le corresponden al patronato. Pues si hubiera que afrontar la viabilidad del centro, las medidas que procedan deben inexcusablemente promoverse y ponerse en y desde el seno del mencionado órgano colegiado. Muchas gracias. Señor consejero, ¿sigue usted empeñado en escudarse de manera irremediable en el patronato para no rendir cuentas de las actividades del Gobierno en lo que se refiere a la Fundación Laboral Centro de Arte y Creación Industrial? A mí me gustaría que aclarara una cuestión. Usted es el vicepresidente del patronato. Vicente Domínguez, viceconsejero de Cultura, es el presidente. Y doña Otilia Requejo, directora general de Patrimonio Cultural, es vocal. Me gustaría que nos aclarara cómo acceden ustedes a esos puestos en el patronato. Porque usted no está ahí por arte de magia, de la misma manera que Vicente Domínguez no está ahí por arte de magia y Otilia Requejo no está por arte de magia. Usted es vicepresidente del patronato porque es el consejero de Educación y Cultura. Y esa es una realidad inexcusable que usted no puede seguir eludiendo. Ha obviado, de manera absolutamente intencional, la segunda parte de mi pregunta, aludiendo precisamente a esa dualidad de consideración entre el consejero de Educación y Cultura y el vicepresidente del patronato de la Fundación. Usted dice que no cometerá la imprudencia ni la irresponsabilidad de la injerencia en el patronato, pero yo le recuerdo que el propio Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias, hizo referencia en su discurso de investidura a una apuesta prioritaria y específica por el proyecto cultural de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. ¿Cómo puede usted explicar que usted manifestara también en las comparecencias de inicio de legislatura y en otras ocasiones su intención de favorecer a este proyecto de la misma manera que el presidente de Asturias y ahora quiera eludir esta responsabilidad? Dice también que la deuda no es en sí algo negativo. Me gustaría hacerle una apreciación. Usted dice que la deuda de la laboral a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 2.145.000 euros. En base a una auditoría externa realizada a las cuentas de la Fundación, lo que se señala es que son 400.000 euros casi más. Esto no lo digo yo, lo dice la propia auditoría externa. Otra cuestión que me gustaría aclarar hace referencia a que los activos, a que el activo total de la Fundación son 7 millones, pero parece obviar una cuestión importante, y es que gran parte de ese activo total viene marcado por el valor del inmovilizado intangible. Y si usted descuenta el valor del inmovilizado intangible al total del activo, lo que nos encontramos es una ratio de solvencia del 0,48% de la Fundación. Un 0,48% supone una dosis de inviabilidad económica y financiera muy fuerte. Por lo tanto, usted no puede, entendemos, obviar
esta cuestión. Hay una información que le hemos pedido de forma reiterada. Es cierto que ayer llegó a mi grupo parlamentario, a Podemos Asturias, un CD en base a una solicitud de información que habíamos realizado. Pedíamos la contabilidad de la Fundación desde sus inicios hasta hoy y pedíamos también la documentación justificativa de las subvenciones recibidas por el Gobierno o el Principado de Asturias. La información que se nos remitió ayer se refiere a la contabilidad. ¿Sabe cuántas páginas nos remitió ayer su consejería? A menos de 24 horas de esta pregunta. No me vale la respuesta, no me vale decir que mi grupo parlamentario cuenta con esa información, porque ustedes remitieron ayer en formato digital casi 700 páginas, evidentemente entorpeciendo e imposibilitando cualquier tipo de control en base a la pregunta que actualmente, en este mismo momento, le estoy haciendo. Pero es más, la documentación justificativa que también pedíamos en esa misma solicitud de información no se nos remitió porque es una información, digamos, con un volumen importante y lo que se nos dice es que tenemos que ir a consultarla. Comprenderá usted que no puede dar por entregada una información que se da en formato digital y que está en la consejería, la mayor parte de ella, a menos de 24 horas antes del pleno en el que se va a celebrar esta pregunta. Hay una cuestión que le planteé en una comisión que hemos también intentado averiguar por otros medios, que hoy volvemos a insistir y que esperamos que tenga bien responder de una vez por todas. El año pasado, la comisión ejecutiva formada por usted, consejero de Educación y Cultura, por Vicente Domínguez, viceconsejero de Educación y Cultura, presidente y vicepresidente del patronato de la Fundación, los únicos dos votos que tiene la comisión ejecutiva, decidió echar a la calle a 7 trabajadores que habían estado contratados como falsos autónomos durante años. Esos autónomos que acudieron a los juzgados y consiguieron demostrar que tenían razón, a día de hoy no sabemos cuál es el impacto de la decisión que usted y Vicente Domínguez tomaron. Sabemos que las cuantías que tiene que pagar ahora mismo suponen un aumento importante de la deuda. Estamos hablando de 6 trabajadores, porque con uno el proceso judicial ha terminado, digamos, o se ha finalizado en otros términos, pero a los 6 trabajadores restantes la Fundación tiene que indemnizarles con el propio dinero de haber trabajado como falsos autónomos, pero también tiene que afrontar el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Esta es una decisión que tomaron ustedes y que tiene unas implicaciones muy grandes en lo que se refiere al estado económico y financiero de Fundación Laboral. Ustedes tienen que contestar, señor consejero. No vale decir yo aquí contesto como consejero y no contesto como vicepresidente, porque si usted es vicepresidente del patronato de la Fundación es porque es consejero. Es usted un miembro nato. Es usted un miembro nato y, por lo tanto, no puede eludir la respuesta, porque lo único que están haciendo es entorpecer la labor de control de este Parlamento. Y eso es absolutamente intolerable en este momento y en todos, pero es una actitud que vemos de forma continuada. Por lo tanto, insisto en la pregunta. ¿A cuánto asciende la deuda de la laboral a día de 31 de diciembre de 2016? Porque es un dato que ustedes ya tienen, por mucho que diga que la Fundación no ha presentado las cuentas. Ustedes, como miembros del patronato y de la Comisión Ejecutiva, me consta que tienen ese dato y que nos lo están dando. ¿A cuánto asciende la deuda 31 de diciembre, insisto, de 2016? ¿Cuánto es el dinero? ¿Cuánto es el dinero que se va a tener que pagar a los trabajadores despedidos? ¿Cuánto es el dinero, tanto por indemnizaciones como por seguridad social? E insisto, ¿qué piensa hacer como consejero de Educación para garantizar la viabilidad de un proyecto cultural en el que han invertido muchos millones de euros, hemos invertido muchos millones de euros y que ahora, por sus acciones y omisiones, tanto suyas como de Vicente Domínguez, lo que estamos viendo es que todos los asturianos vamos a perder un montón de millones de euros que, por otra parte, además, no vamos a dejar de decir que comprometieron la política cultural asturiana durante los últimos 10 años. Muchas gracias.